¿Alguna vez te has sentido atrapado en la rutina sin saber cómo salir o por dónde comenzar el cambio? Parece que, a pesar de todo el esfuerzo, la vida simplemente no avanza como deseas. La buena noticia es que siempre hay tiempo para cambiar. Y el momento para hacerlo es ahora. En el video de hoy te mostraré cómo el estoicismo puede ser la clave para esa transformación que tanto anhelas. Son 13 principios poderosos que al ponerlos en práctica pueden ayudarte a encontrar autodisciplina, enfrentar desafíos con resiliencia y finalmente construir un nuevo tú en tan solo 13 pasos. Si estás cansado de sentir que estás dando vueltas en círculos y quieres un cambio real, este video es para ti. No esperes más. Antes de continuar, queremos saber de qué ciudad o país estás viendo este video. Déjanos tu comentario. Nos encantaría saber. Enfocarse en lo que podemos controlar. A veces pasamos mucho tiempo preocupándonos por cosas que realmente no podemos controlar. ¿No te ha pasado? Por ejemplo, imagina que planeas un día increíble en el parque, pero justo empieza a llover. ¿Qué podrías hacer? Enojarte no va a hacer que deje de llover, ¿cierto? Esto es lo que los estoicos entendían muy bien. Ellos sabían que la clave está en enfocarse en lo que realmente podemos controlar. Mira, no podemos controlar el clima, lo que otras personas piensan o lo que ya pasó. Pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esas cosas. Imagina que te caes mientras juegas. No puedes evitar haberte caído, pero sí puedes elegir cómo reaccionar. Te enojas y te rindes o te levantas y sigues jugando. Esa es la diferencia entre enfocar tu energía en lo que puedes controlar y gastarla en lo que no. Un estoico como Marco Aurelio te diría, ocúpate de lo que puedes hacer tú, lo demás déjalo ir. Es como si tuvieras un superpoder, el superpoder de decidir cómo actuar. Por ejemplo, en la escuela no puedes controlar si un examen será difícil, pero puedes controlar cuánto estudias y cómo te preparas. Y cuando te concentras en lo que sí puedes hacer, todo cambia. Ya no te sientes tan frustrado o ansioso. Otro ejemplo es cuando alguien te dice algo que no te gusta. No puedes controlar lo que esa persona diga, pero puedes decidir no dejar que te afecte. Los estoicos lo llamaban tener paz interior. Es como ser una roca en medio de una tormenta. La tormenta sigue, pero la roca permanece firme. Entonces, cada vez que sientas que algo te molesta o te preocupa, pregúntate, ¿puedo hacer algo para cambiar esto? Si la respuesta es no, no vale la pena angustiarte. Si la respuesta es sí, enfócate en lo que puedes hacer y verás cómo todo se siente más fácil. Es simple. Controla tus acciones, tus palabras y tus pensamientos. Todo lo demás, como decían los estoicos, déjalo fluir. Abrazar los obstáculos como oportunidades de crecimiento. A veces, cuando algo no sale como queremos, lo primero que pensamos es, ¡qué mala suerte! Pero, ¿sabías que los obstáculos pueden ser nuestros mejores maestros? Imagina que estás jugando un videojuego. Cada nivel tiene un reto más difícil, pero al superarlo, te vuelves mejor, más fuerte y ganas habilidades nuevas, ¿cierto? Pues la vida es un poco así. Los estoicos pensaban que los obstáculos no son problemas, sino oportunidades para aprender y mejorar. Mira, por ejemplo, cuando estás en la escuela y te enfrentas a una tarea difícil. Puede parecer molesto al principio, pero al enfrentarte a ella y resolverla, terminas aprendiendo algo nuevo. Eso es abrazar el obstáculo. Los estoicos, como Séneca, decían que cada desafío es una oportunidad para crecer, como cuando una planta necesita viento para fortalecerse y no romperse. Si nunca enfrentas desafíos, te quedas en el mismo lugar, sin avanzar.
Piensa en ese momento en que intentabas aprender algo nuevo, como montar en bicicleta. Al principio es difícil, te caes, te frustras, pero con cada caída aprendes algo. Cómo mantener el equilibrio, cómo mover los pies mejor. ¿Qué pasa después? Te conviertes en un experto. Así es como funciona. El obstáculo en realidad te está ayudando a mejorar. Otro ejemplo es cuando pierdes en un juego. Es normal sentirse mal al principio, pero si lo piensas, cada vez que pierdes, aprendes una nueva estrategia para no cometer el mismo error la próxima vez. En vez de enojarte, ¿qué tal si lo ves como una oportunidad para mejorar y ganar la próxima? Los estoicos nos enseñan que no podemos controlar que los obstáculos aparezcan, pero sí podemos controlar cómo los enfrentamos. Ellos nos invitan a pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Cada problema trae consigo una lección. Te lastimaste en un partido. Es una oportunidad para aprender a cuidar mejor tu cuerpo. ¿Te fue mal en una prueba? Es la oportunidad perfecta para mejorar tus hábitos de estudio. Los obstáculos al final son como entrenadores en la vida. Te empujan a ser mejor, a ser más fuerte. Marco Aurelio, un emperador que practicaba el estoicismo, decía que los obstáculos son el camino. Así que, en vez de evitarlos o quejarnos, debemos aprender a verlos como pasos necesarios para llegar a donde queremos. La próxima vez que algo no salga como esperabas, no te frustres. Piensa, ¿cómo puedo usar esto para mejorar? Recuerda que cada desafío es una oportunidad disfrazada, y cuanto más los abraces, más rápido crecerás. Vivir plenamente en el presente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que a veces estamos pensando en lo que pasó ayer o preocupados por lo que podría pasar mañana? Imagina que tienes un juguete nuevo, pero en vez de disfrutarlo, estás pensando en si se romperá o si mañana te regalarán otro. Eso nos pasa mucho. Los estoicos, como Séneca, decían algo muy importante. El momento más valioso es el que tienes ahora mismo. No podemos cambiar lo que ya pasó, ni controlar lo que va a suceder. Entonces, ¿por qué no vivir al máximo este momento? Es como cuando juegas con un amigo y te ríes tanto que olvidas todo lo demás. Eso es vivir el presente. Los estoicos pensaban que cada día es un regalo, como un dibujo que puedes colorear. Si piensas demasiado en los días anteriores, es como si dejaras el dibujo en blanco. ¿Te imaginas dejar sin color algo que podría ser increíble? Un ejemplo que cuenta la historia estoica es la de Marco Aurelio, quien era emperador y enfrentaba muchos problemas. A pesar de tener tantas preocupaciones, él se concentraba en lo que estaba pasando justo en ese momento. Si estaba hablando con alguien, ponía toda su atención en esa conversación. No estaba pensando en las guerras o en los problemas futuros, sino en lo que podía hacer bien ahora. Es como cuando estás en la escuela. Si estás preocupado por un examen que tendrás la semana que viene, no vas a disfrutar del recreo ni de la clase de arte de hoy. Pero si te enfocas en lo que estás haciendo en ese momento, lo disfrutarás mucho más. Y además, estarás más preparado para lo que venga, porque tu mente estará tranquila. Los estoicos nos enseñan que lo más importante es lo que está ocurriendo ahora, porque es lo único que realmente tenemos. Cultivar la autodisciplina a diario. Imagina que la autodisciplina es como un superpoder que todos tenemos dentro. Es como cuando decides no comer ese dulce antes de la cena, aunque te mueras de ganas, porque sabes que luego te sentirás mejor. Es como un músculo. Cuanto más lo usas, más fuerte se vuelve. Un día normal, por ejemplo, podrías tener muchas cosas por hacer: estudiar, ayudar en casa, jugar con tus amigos. Pero a veces, lo que más nos cuesta es hacer lo que sabemos que es correcto, aunque no tengamos ganas. Ahí es donde entra la autodisciplina. Te ayuda a tomar esas pequeñas decisiones que,
aunque no parezcan importantes ahora, hacen una gran diferencia con el tiempo. Es como plantar una semilla que poco a poco se convierte en un árbol enorme. ¿Sabes lo que hacían los estoicos, esos filósofos súper sabios? Ellos practicaban la autodisciplina todos los días. No solo en cosas grandes, como ser valientes, sino también en cosas pequeñas, como hablar menos y escuchar más, o controlar sus emociones. No dejaban que el enojo o la pereza los controlaran, porque sabían que, si no practicaban la autodisciplina en lo pequeño, tampoco lo lograrían en lo grande. Y tú también puedes hacerlo, poco a poco. Por ejemplo, si te prometes que vas a leer un rato todos los días, aunque no siempre te den ganas, estarás entrenando ese músculo de la autodisciplina. La próxima vez será más fácil. Al principio puede parecer difícil, pero piensa en cómo te sientes después, orgulloso de haber hecho lo que dijiste que harías. Los estoicos también enseñaban que la autodisciplina no es para que te sientas mal, sino para que te vuelvas mejor. Cuando decides practicar un deporte, aprender algo nuevo o hasta ayudar a alguien sin que te lo pidan, estás cultivando tu autodisciplina. Y la mejor parte es que cada día es una nueva oportunidad para mejorar. No importa si ayer no salió tan bien. Desarrollar la resiliencia emocional frente a los desafíos. Cuando te enfrentas a un desafío o algo no sale como quieres, es normal sentirse triste, enojado o frustrado. Pero ¿sabes qué? Lo importante no es evitar esos sentimientos, sino aprender a manejarlos y seguir adelante. A eso le llamamos resiliencia emocional. Y no te preocupes, no es algo que tienes o no tienes, es una habilidad que puedes desarrollar. Imagina que eres un árbol fuerte en medio de una tormenta. El viento te sacude, las ramas se mueven, pero tus raíces están firmes. La tormenta pasa y tú sigues en pie. Ser resiliente es como ser ese árbol. Aunque la vida te empuje de un lado a otro, siempre puedes encontrar la manera de mantenerte firme y seguir creciendo. Los estoicos, como Séneca, pensaban que no podemos controlar lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí cómo respondemos a ello. Por ejemplo, cuando algo no va bien en la escuela o con tus amigos, puedes sentirte mal, pero eso no significa que te rindas. Es ahí donde entra la resiliencia emocional. Aprender a levantarse cada vez que caemos. Un ejemplo fácil es cuando aprendes a andar en bicicleta. Seguro te caíste varias veces al principio, ¿verdad? Cada caída duele, pero no por eso dejaste de intentarlo. Esa es la clave de la resiliencia. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantas y sigues intentando. Así es como creces y te vuelves más fuerte. Otro ejemplo puede ser cuando te peleas con un amigo. A veces, esas situaciones nos duelen, pero en lugar de quedarte enfadado, puedes hablar, resolver el problema y aprender a perdonar. Eso también es resiliencia emocional. Manejar lo que sientes sin dejar que te controle. Los estoicos decían que no debemos dejar que nuestras emociones decidan por nosotros, porque podemos elegir cómo reaccionar. Un estoico llamado Epicteto nos enseñaba que la vida siempre tendrá desafíos, pero lo importante es cómo los afrontamos. Puedes ver cada problema como una oportunidad para hacerte más fuerte emocionalmente. Si te enfrentas a una situación difícil y te das cuenta de que no te derrumbas, sino que puedes seguir adelante, has desarrollado resiliencia. Imagina que te va mal en un examen. Es normal sentirte mal o decepcionado, pero ¿qué haces después? Puedes quedarte triste o usar eso como motivación para mejorar. Ahí es donde la resiliencia se vuelve tu mejor amiga. Cada vez que te enfrentas a un desafío y sigues adelante, te vuelves más fuerte por dentro. Los estoicos decían que no se trata de evitar problemas o emociones difíciles, sino de aprender a manejarlas. Como cuando una ola viene hacia ti en la playa,
No puedes detenerla, pero puedes aprender a nadar a través de ella. Esa es la resiliencia emocional, aprender a navegar las olas de la vida, incluso cuando son grandes. Y con el tiempo, notarás que esos problemas que antes parecían gigantes ya no te afectan de la misma manera, porque aprendiste a mantenerte firme como ese árbol en la tormenta. Buscar la excelencia personal en cada acción. Cuando hablamos de buscar la excelencia personal, puede sonar como algo complicado, pero en realidad es muy simple. Se trata de dar lo mejor de ti en todo lo que haces, sin importar lo pequeño que parezca. Imagina que estás haciendo tu cama por la mañana. Podrías hacerlo rápido y mal, o podrías hacerlo bien, con cuidado, para que todo quede en su lugar. Esa pequeña acción es un ejemplo de excelencia personal. Esforzarte por hacer las cosas lo mejor posible. Los estoicos, como Marco Aurelio, creían que la clave para una vida plena es hacer cada cosa con atención y dedicación. No significa que tengas que ser perfecto en todo, porque eso no es posible, pero sí significa que siempre puedes dar lo mejor de ti. Es como cuando entrenas para un deporte. No importa si eres el más rápido o el que salta más alto. Lo importante es que cada vez que juegas, das lo mejor que tienes en ese momento. Piensa en tus tareas de la escuela. Puede que a veces te dé pereza hacerlas, pero si decides hacerlo bien y con atención, estarás buscando la excelencia personal. Y lo mejor de todo es que al hacerlo, te sentirás orgulloso de ti mismo. Los estoicos decían que el valor no está en el resultado, sino en el esfuerzo que ponemos en cada cosa. Entonces, no se trata de sacar la mejor nota, sino de haber hecho todo lo posible para aprender. Un ejemplo de esto es cuando limpias tu cuarto. Podrías tirar las cosas por ahí y decir que ya está limpio, o podrías dedicar unos minutos más a organizar todo de verdad. ¿Cuál de las dos opciones te hará sentir mejor después? Exacto, la segunda, porque sabrás que hiciste el esfuerzo de hacerlo bien. Los estoicos también nos enseñan que la excelencia personal no depende de lo que los demás piensen. Imagina que te esfuerzas mucho en un dibujo y a alguien no le gusta. Eso no importa, porque lo más importante es que tú sabes que diste lo mejor de ti. A veces, las personas no ven todo el trabajo que ponemos en algo, pero eso no significa que no valga la pena. Siempre que tú te sientas orgulloso de lo que hiciste, habrás alcanzado la excelencia. Otro ejemplo puede ser cuando ayudas a alguien. No es necesario que te aplaudan o te den las gracias. La satisfacción de haber hecho algo bueno ya es suficiente. Los estoicos creían que cada acción, por pequeña que sea, es una oportunidad para ser mejor. Si hoy ayudas a un amigo a resolver un problema y mañana lo haces un poco mejor, ya estás mejorando. Marco Aurelio decía que la excelencia personal no es un destino, sino un camino. Cada día tienes la oportunidad de ser un poco mejor que ayer. No es necesario hacer grandes cosas, solo mejorar en lo que ya haces. Si hoy limpias tu cuarto en 10 minutos, mañana podrías hacerlo en 8 y mejor. Si hoy estudiaste 20 minutos, mañana podrías estudiar 25 y entender más. Buscar la excelencia personal es como ir construyendo una escalera, peldaño a peldaño. No llegas a la cima de golpe, sino que vas subiendo poco a poco. Y aunque a veces pueda parecer difícil o cansado, lo importante es que cada paso que das te está acercando a ser la mejor versión de ti mismo. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una tarea, por pequeña que sea, pregúntate, ¿estoy dando lo mejor de mí? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. No importa lo que estés haciendo, lo importante es hacerlo con dedicación y esfuerzo. Eso es buscar la excelencia personal en cada acción. Y lo mejor es que, con el tiempo, cada pequeña mejora se convierte en algo grande. Practicar la gratitud en todas las circunstancias.
A veces nos olvidamos de algo muy importante: dar las gracias. Pero no solo cuando recibimos un regalo o cuando alguien nos hace un favor, sino por todo lo que tenemos y vivimos cada día. Los estoicos, como Marco Aurelio, creían que practicar la gratitud no es solo decir gracias de vez en cuando, sino una forma de ver el mundo. Imagina que estás en un día lluvioso y no puedes salir a jugar. Podrías quejarte, claro, pero también podrías pensar en todas las cosas buenas que puedes hacer en casa: leer un libro, ver una película o jugar con tus juguetes. Eso es practicar la gratitud, encontrar lo bueno en cada situación. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar todo lo que nos pasa, pero sí cómo lo vemos. Por ejemplo, si pierdes un partido, es normal sentirse un poco triste. Pero en lugar de quedarte solo en lo negativo, podrías agradecer por la oportunidad de haber jugado, por aprender algo nuevo o simplemente por pasar tiempo con tus amigos. La gratitud te ayuda a enfocarte en lo positivo, incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Un ejemplo simple es cuando te levantas por la mañana. Muchas veces nos levantamos corriendo, sin pensar, pero si te tomas un momento para agradecer por un nuevo día, por tener una cama cómoda o por un desayuno rico, tu día empieza con una energía diferente. Los estoicos decían que la gratitud transforma la forma en que vemos el mundo. Y lo mejor es que puedes practicarla en cualquier momento. Imagina que te dieron una comida que no te gusta mucho. Podrías hacer una cara fea y quejarte, o podrías pensar, bueno, al menos tengo algo para comer. O si tienes que hacer una tarea difícil, en lugar de quejarte de lo complicada que es, podrías agradecer por tener la oportunidad de aprender algo nuevo. Siempre hay algo que agradecer, solo que a veces nos cuesta verlo. Epicteto, un famoso estoico, decía que muchas veces nos preocupamos por lo que no tenemos en lugar de apreciar lo que ya está en nuestras vidas. Por ejemplo, a veces deseamos tener el último juguete o un aparato nuevo, pero si te detienes un momento y miras a tu alrededor, te das cuenta de que ya tienes muchas cosas que te hacen feliz: tu familia, tus amigos, tu salud. Practicar la gratitud es recordar todas esas cosas. Un buen truco para practicar la gratitud es hacer una lista mental cada noche antes de dormir. Piensa en 3 cosas por las que te sientes agradecido ese día. No tienen que ser grandes cosas. Incluso algo tan simple como reírte con un amigo o terminar un libro cuenta. Hacer esto todos los días te ayuda a ver lo positivo en tu vida. Y con el tiempo te darás cuenta de que hay muchas razones para estar agradecido. La gratitud también te ayuda a enfrentar los momentos difíciles. Si algo no sale bien o si te enfrentas a un problema, en lugar de centrarte solo en lo malo, puedes buscar lo bueno que esa situación te puede traer. Por ejemplo, si perdiste un juguete, podrías estar triste, pero también podrías agradecer por el tiempo que lo disfrutaste y pensar en cómo cuidarlo mejor la próxima vez. Los estoicos creían que la gratitud es una de las llaves para vivir con paz interior. Cuando agradeces lo que tienes, no estás tan preocupado por lo que te falta. Esto no significa que no puedas desear cosas nuevas o mejorar, sino que te sientes feliz con lo que ya tienes, y eso te da tranquilidad. Recuerda que practicar la gratitud no es solo algo que haces cuando todo va bien. Es algo que puedes hacer siempre, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Cuanto más lo practicas, más fácil es encontrar razones para estar agradecido. Y eso te hace sentir más feliz y en paz contigo mismo. Así que la próxima vez que algo no salga como esperabas, piensa, ¿qué puedo agradecer en esta situación? Y verás cómo tu perspectiva cambia. Memento mori. Recordar que la muerte es inevitable. A veces, cuando pensamos en la muerte, nos da un poco de miedo, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa?
Los estoicos, esos grandes pensadores de hace mucho tiempo, tenían una forma muy sabia de ver esto. Ellos decían memento mori, que significa recuerda que vas a morir. Pero espera, no es algo triste. En realidad, es una idea muy poderosa para ayudarnos a vivir mejor cada día. Imagina que tienes un videojuego con una sola vida. Sabes que en algún momento el juego va a terminar, pero justo por eso juegas lo mejor que puedes en cada nivel. No pierdes el tiempo, disfrutas cada aventura, intentas hacer las mejores decisiones, porque quieres aprovechar al máximo tu única oportunidad. Pues la vida es un poco así. Cuando recuerdas que no vamos a estar aquí para siempre, te das cuenta de lo importante que es disfrutar lo que tienes ahora. A veces nos preocupamos mucho por cosas pequeñas, como si nos salió mal un examen o si no ganamos en un juego. Pero si piensas en memento mori, te das cuenta de que esas cosas no son tan grandes como parecen. Lo que importa de verdad es cómo vivimos el tiempo que tenemos. Aprovechar cada momento con la gente que queremos, hacer lo que nos hace felices, aprender cosas nuevas, ayudar a los demás. Los estoicos creían que recordar la muerte no era para estar tristes, sino para recordarnos que la vida es preciosa. Si supieras que te queda solo un día para estar con tus amigos, seguro harías algo genial con ellos, ¿verdad? Pues eso es lo que memento mori nos enseña. No esperar a que sea demasiado tarde para hacer las cosas importantes. También nos ayuda a ser más valientes. Cuando tienes miedo de hacer algo nuevo, como hablar en público o intentar un deporte diferente, recordar que no estamos aquí para siempre puede darte ese empujoncito que necesitas. ¿Por qué tener miedo si algún día ya no estarás aquí? Mejor hacerlo ahora y aprovechar la oportunidad. Así que, memento mori no es para asustarnos. Al contrario, es un recordatorio de que cada día es una nueva aventura que podemos disfrutar, una oportunidad para ser mejores y vivir con alegría. Como cuando comes tu helado favorito, lo disfrutas más porque sabes que no va a durar para siempre. Dejar de preocuparse por lo que piensan los demás. Imagínate que estás en un parque y ves a alguien volando una cometa. La persona está tan feliz, corriendo de un lado a otro, disfrutando el viento. Ahora, ¿qué pasaría si, de repente, esa persona dejara de mirar su cometa y comenzara a preocuparse por lo que la gente alrededor está pensando? Probablemente dejaría de disfrutar y la cometa caería. Pues lo mismo nos pasa cuando nos preocupamos demasiado por lo que piensan los demás. A veces es como si todos tuviéramos una pequeña radio en la cabeza que no deja de decir, ¿qué dirán si me equivoco? Component placement, ¿y si se ríen de mí? Swing, ¿qué pensarán de mi ropa? Esa radio puede ser molesta y si la escuchamos todo el tiempo, nos olvidamos de algo muy importante, vivir nuestra propia vida. Los estoicos, esos sabios de los que siempre hablamos, tenían una idea genial sobre esto. Ellos decían que lo que realmente importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos, no lo que los demás piensen. Si estamos haciendo algo que nos hace felices, que nos ayuda a ser mejores, ¿por qué preocuparnos por la opinión de otros? Es como si estuvieras pintando un dibujo que te encanta, pero de repente alguien dice, no me gusta el color que usaste. ¿Vas a dejar de pintar solo porque a esa persona no le gusta? Claro que no, porque el dibujo es tuyo y tú eres el artista. A veces, cuando intentamos hacer todo perfecto para agradar a los demás, nos olvidamos de lo más importante, agradarnos a nosotros mismos. No se trata de ser egoísta, sino de entender que no podemos controlar lo que los demás piensan. Las personas siempre van a tener opiniones diferentes y eso está bien. Pero tú eres quien decide qué te hace feliz, no ellos. Los estoicos también nos enseñaban que es imposible complacer a todo el mundo. Imagina que intentas hacer una fiesta y quieres que todos estén contentos.
Algunos prefieren helado de chocolate, otros de vainilla y otros ni siquiera quieren helado. Si intentas hacer que todos estén de acuerdo, terminarás volviéndote loco. Así que lo mejor es hacer lo que sientes que está bien para ti. Al final del día, la única persona con la que estarás siempre es contigo mismo. Así que, en lugar de preocuparte por lo que los demás piensen, es mejor concentrarte en lo que te hace sentir bien y orgulloso. Es como llevar tus zapatillas favoritas, aunque a alguien más no le gusten. ¿Qué importa si a ti te hacen sentir cómodo y feliz? Así que, la próxima vez que esa pequeña radio en tu cabeza empiece a hacer ruido con ¿qué pensarán los demás? Zrenia, recuerda que es tu vida, tu cometa, y solo tú decides cómo quieres volarla. Aceptar el cambio como parte natural de la vida. A veces las cosas no salen como queremos, ¿verdad? Nos gustaría que todo se quedara igual, pero la verdad es que el cambio siempre está presente. Los estoicos, como Séneca, nos enseñaron que el cambio es parte natural de la vida y que debemos aprender a aceptarlo en lugar de luchar contra él. Piensa en las estaciones del año. Primero llega la primavera con flores, luego el calor del verano, después las hojas caen en otoño y al final el frío del invierno. No podemos detener este ciclo, pero sí podemos disfrutar de cada momento. Ahora imagina que un día tienes que mudarte a otra ciudad o cambiar de escuela. Al principio puede dar miedo o ponerte triste porque tienes que dejar atrás a tus amigos o tus lugares favoritos. Pero si sigues la idea estoica, puedes ver ese cambio como una oportunidad. Quizás en la nueva escuela conozcas personas increíbles, aprendas cosas nuevas o descubras lugares que también te gusten. Aceptar el cambio significa entender que siempre hay algo bueno esperándonos, aunque ahora mismo no lo veamos. Un ejemplo muy simple es cuando crecemos. Todos cambiamos, nuestros gustos, nuestras ideas. Lo que te gustaba mucho cuando eras más pequeño, puede que ya no te guste tanto ahora. Quizás antes te encantaba jugar con ciertos juguetes y ahora prefieres videojuegos o leer. Ese tipo de cambio es natural y en lugar de resistirlo, podemos disfrutarlo. Imagínate si nunca cambiáramos. Sería muy aburrido hacer siempre lo mismo, ¿no crees? Los estoicos también nos enseñan que no podemos controlar todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante esos cambios. Si un día llueve cuando planeabas salir a jugar, podrías enojarte. Pero, ¿qué tal si en lugar de eso aceptas la lluvia y piensas en todas las cosas divertidas que puedes hacer en casa? Los cambios a veces nos obligan a ser creativos y buscar nuevas oportunidades. Otra cosa que los estoicos como Marco Aurelio decían es que no hay que aferrarse a lo que ya pasó. A veces guardamos cosas viejas solo por costumbre, pero cada etapa de la vida nos trae algo nuevo. Imagínate si nunca cambiaras de zapatos, aunque ya te queden pequeños. Sería muy incómodo, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los cambios en la vida. Aceptar el cambio nos permite avanzar y estar preparados para lo que viene. Aceptar el cambio también significa no tener miedo de cometer errores. Los errores nos ayudan a aprender y a crecer. Si siempre haces lo mismo, nunca descubrirás nuevas habilidades o talentos. Por ejemplo, si siempre juegas al mismo deporte, quizás te pierdas la oportunidad de descubrir que eres bueno en otro. A veces, el cambio nos lleva por caminos inesperados, y si estamos abiertos a ellos, podemos descubrir cosas geniales. Los estoicos hablaban mucho sobre el flujo de la vida. Decían que, al igual que un río que fluye constantemente, la vida nunca se detiene. Si tratamos de resistir ese flujo, como cuando tratamos de nadar contra la corriente, nos cansamos mucho. En cambio, si aprendemos a fluir con los cambios,
todo se vuelve más fácil. Es como en los videojuegos. A medida que avanzas de nivel, las cosas se vuelven más difíciles, pero también más emocionantes. Cada nuevo nivel es un cambio, y si lo aceptas, te diviertes más. Un buen ejemplo de aceptar el cambio es cuando alguien cercano se muda o cambia de trabajo. Puede que te sientas triste o extrañes a esa persona, pero también podrías pensar en cómo esa nueva etapa puede ser algo positivo para ambos. Tal vez esa persona esté cumpliendo un sueño y tú también puedes aprovechar para hacer cosas nuevas mientras no está. Los cambios grandes o pequeños son inevitables, pero si los enfrentamos con una mentalidad abierta, podemos crecer y aprender mucho. Séneca decía que cuando aceptamos el cambio con tranquilidad, nos volvemos más fuertes y más sabios. No significa que nunca te sentirás triste o confundido por los cambios, pero aprenderás a verlos como parte del viaje de la vida. Practicar la compasión y la empatía con los demás. Imagina que un día llegas a la escuela y ves a un compañero sentado solo en un rincón, con la cabeza agachada y una mirada triste. En ese momento, hay algo que puedes hacer: practicar la compasión y la empatía. Pero, ¿qué significa eso? Es como tener un superpoder que te permite sentir lo que otros sienten, y eso es realmente especial. La compasión es cuando ves que alguien está sufriendo y sientes ganas de ayudarlo. Es como cuando un amigo se cae y tú vas corriendo a ayudarlo a levantarse. La empatía, por otro lado, es un poco diferente. Es ponerte en los zapatos de esa persona, intentar entender cómo se siente. Si tu amigo está triste porque no lo eligieron para un juego, en lugar de solo decirle que no se preocupe, podrías pensar: yo también me sentiría mal si pasara eso. Es como abrir una puerta a sus sentimientos y conectar con ellos. Los estoicos, esos filósofos que tanto admiramos, nos enseñaban que ser compasivos y empáticos no solo es bueno para los demás, también es bueno para nosotros. Cuando ayudamos a alguien, nuestro corazón se siente más ligero. Imagina que haces una buena acción, como ayudar a alguien a cargar sus cosas o darle un abrazo a un amigo que lo necesita. Esa sensación cálida que sientes es la compasión en acción. Ahora, a veces, puede ser fácil olvidar esto. Tal vez tengas un mal día y sientas que no quieres preocuparte por los demás. Pero aquí está el truco. Cuando nos enfocamos en ayudar a otros, incluso en esos días difíciles, también nos ayudamos a nosotros mismos. Practicar la compasión y la empatía es como lanzar una pequeña piedra al agua. Las ondas se expanden. Tu acción amable puede hacer que alguien sonría y, a su vez, esa persona puede ayudar a otra. Es un efecto dominó de bondad. Piensa en esos momentos en los que has recibido ayuda. Tal vez un maestro te apoyó cuando te costaba una materia, o un amigo te animó cuando te sentías un poco perdido. Ahora imagina que tú puedes ser esa persona para alguien más. No hay nada más genial que ver cómo una simple acción puede hacer que el día de alguien mejore. Así que, la próxima vez que veas a alguien que necesita apoyo, ya sea un amigo o un desconocido, recuerda usar tu superpoder de la compasión y la empatía. Pregunta cómo se siente, ofrece tu ayuda o simplemente escucha. Verás cómo eso no solo ilumina el día de otra persona, sino que también hace que tu corazón se sienta más grande y lleno de alegría. Vamos a esparcir esa bondad como confeti. Reflexionar y revisar regularmente nuestras acciones y pensamientos. Imagínate que estás jugando un videojuego y después de cada nivel hay una pausa donde puedes revisar cómo te fue. ¿Te quedaste sin vidas? ¿Lograste los puntos extra? Esa pausa es clave para mejorar en el juego, ¿verdad?
Lo mismo pasa en la vida real cuando reflexionamos y revisamos nuestras acciones y pensamientos. A veces estamos tan ocupados haciendo cosas que no nos damos un momento para pensar. Pero si tomamos un tiempo para mirar hacia atrás, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos. Por ejemplo, ¿alguna vez has hecho algo que luego pensaste, ups, tal vez no debía hacer eso? Es normal. Todos cometemos errores y esos momentos son oportunidades para crecer. Los estoicos, esos sabios que admiramos, hablaban de la importancia de la reflexión. Ellos creían que cada día es como un nuevo capítulo en nuestra historia y al final del día deberíamos mirar hacia atrás, preguntarnos, ¿qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿O cómo me sentí en cada momento? Esto nos ayuda a ser más conscientes de nuestras decisiones y a aprender de ellas. Imagina que tienes una hoja de papel en blanco y un lápiz. Cada vez que haces algo, puedes anotarlo. Si ayudaste a alguien, anótalo. Si te enojaste sin razón, también. Después de un tiempo, podrás ver un panorama de cómo te sientes y cómo actúas. Así puedes darte cuenta de patrones. Por ejemplo, tal vez te das cuenta de que te enojas más cuando estás cansado o que eres más amable cuando comes algo saludable. Esa información es poderosa porque te permite hacer cambios, pero no solo se trata de las acciones, también es importante revisar nuestros pensamientos. A veces, nuestra mente puede llenarse de ideas negativas, pensar cosas como no soy lo suficientemente bueno o nunca voy a lograrlo, puede ser muy pesado. Al reflexionar sobre estos pensamientos, puedes comenzar a cuestionarlos. Pregúntate, ¿es realmente cierto esto? ¿O hay algo positivo en esta situación? De repente, te das cuenta de que eres más fuerte y capaz de lo que pensabas. También es fundamental celebrar tus logros, por pequeños que sean. Si hiciste un dibujo que te gusta o ayudaste a un amigo, eso cuenta. Reconocer lo que hacemos bien nos motiva a seguir avanzando. Así que cada día, tómate un momento para pensar en lo que hiciste, lo que aprendiste y cómo te sentiste. Es como darle una palmadita en la espalda a tu propio yo. Reflexionar y revisar regularmente es una herramienta mágica para crecer y mejorar. Con solo unos minutos al día puedes cambiar tu forma de ver las cosas y convertirte en una mejor versión de ti mismo. Vamos a darle ese espacio a nuestros pensamientos y acciones, porque cada día es una nueva oportunidad para aprender y brillar. Cultivar la paciencia en momentos de adversidad. Imagina que estás en medio de un juego de mesa con tus amigos y de repente las cosas no salen como esperabas. Tal vez sacaste un mal número en los dados o alguien hizo una jugada inesperada que te deja fuera de la competencia. En esos momentos, ¿qué haces? Podrías enojarte, gritar o incluso querer abandonar el juego, pero aquí es donde entra en acción una superpoder, la paciencia. La paciencia es como un amigo que te ayuda a mantener la calma cuando todo parece estar en contra tuya. Es entender que a veces las cosas no salen como planeas y que está bien. ¿Recuerdas aquella vez que estuviste esperando tu comida en un restaurante y parecía que tardaba una eternidad? En lugar de ponerte impaciente, podrías haber usado ese tiempo para observar a tu alrededor, hacer bromas con tus amigos o incluso pensar en algo divertido. Los estoicos, esos sabios antiguos, nos enseñan que la vida está llena de desafíos. La adversidad es parte del juego. A veces nos enfrentamos a problemas en la escuela, con amigos o incluso en casa. Pero, ¿qué pasa si en lugar de desesperarnos, elegimos ser pacientes? La paciencia nos permite ver las cosas desde otra perspectiva. Es como poner un filtro en nuestras emociones. En lugar de reaccionar con enojo, podemos detenernos, respirar hondo y pensar, ¿qué puedo aprender de esto? Digamos que estás intentando aprender a andar en bicicleta.
Al principio puede ser difícil y puedes caerte varias veces, pero si te frustras y decides rendirte, nunca aprenderás. En cambio, si practicas con paciencia, cada caída se convierte en una lección. La próxima vez que te caigas, en lugar de sentirte mal, piensa en cómo puedes mejorar y levantarte nuevamente. Eso es cultivar la paciencia. También es importante recordar que la paciencia no significa quedarse quieto. A veces significa seguir intentándolo y no rendirse. Cuando algo no va como esperabas, trata de encontrar una solución. Si no entiendes un ejercicio en la escuela, pregunta a un compañero o a un profesor. Así, poco a poco, vas cultivando esa paciencia y convirtiéndote en una mejor versión de ti mismo. Y lo más genial de ser paciente es que no solo te ayuda a ti. Cuando eres paciente con los demás, ellos también se sienten mejor. Imagina que un amigo tiene un mal día y necesita hablar. Si te tomas el tiempo para escucharlo, le estás mostrando que te importa y que estás ahí para él. Eso crea un ambiente de amistad y comprensión, y a todos nos gusta sentirnos apoyados. Así que cada vez que sientas que la frustración o la impaciencia te invaden, recuerda, respira, observa y busca lo que puedes aprender. Practica la paciencia como si estuvieras entrenando para un gran juego. Con el tiempo, te darás cuenta de que ser paciente en momentos difíciles no solo te ayuda a superar los obstáculos, sino que también te convierte en un amigo y compañero más comprensivo y solidario. Esa es la clave para navegar por las aventuras de la vida. Y ahí lo tienen. Has llegado al final de este video sobre los 13 principios del estoicismo, herramientas poderosas que pueden ayudarnos a transformar nuestras vidas de una manera significativa y duradera. Recuerda que cada uno de estos principios es como una brújula que nos guía en los momentos difíciles, enseñándonos a encontrar la paz en el caos y a vivir con propósito y determinación. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte más contenido inspirador sobre estoicismo y crecimiento personal. Además, me encantaría saber cuál de estos principios resonó más contigo. Déjamelo saber en los comentarios. Y si quieres profundizar aún más, te invito a que veas estos 2 videos. Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para aplicar estos principios y hacer de tu vida una obra maestra. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta la próxima.